El duque de Wellington, el hombre que derrotó a Napoleón en Waterloo, dijo: la guerra es algo horrible. Y sin embargo, a través de las batallas y la destrucción, se abren paso el heroísmo, la entereza y la fuerza de voluntad de una manera asombrosa. Vivieron junto a la espada y murieron junto a la espada. Son grandes guerreros. Los vikingos fueron unos feroces guerreros, marineros, piratas y comerciantes que saquearon y se asentaron en una buena parte del planeta desde el siglo VIII hasta el siglo XI. Los primeros vikingos surgieron de Dinamarca, Suecia y Noruega. Eran hábiles navegantes y comerciantes, y conocían las costas europeas como las palmas de sus manos. Los vikingos son conocidos por sus saqueos, y el más importante de todos fue el saqueo al monasterio de Lindisfarne, en el condado de Northumberland, en el año 793. A él deben su reputación. Con el saqueo de Lindisfarne comenzó la actividad vikinga. Lo sabemos gracias a las crónicas anglosajonas desarrolladas por monjes en varios lugares de Inglaterra antes de la Edad Moderna. El monasterio de Lindisfarne era un monasterio importante y rico. Para los vikingos, saquearlo suponía la posibilidad de conseguir un gran botín sin necesidad de asumir grandes riesgos. Allí se encontraron a un montón de hombres que no sabían luchar y que no tenían armas, y también con una cantidad enorme de objetos valiosos. Los vikingos sabían que podrían venderlos sin dificultad. Las páginas de las Biblias y los libros de Lindisfarne estaban hechas de oro. Fue como dar con un cofre del tesoro que nadie protegía. Tras ese saqueo, los ataques vikingos comenzaron a ser frecuentes por todo el Mar del Norte y también por toda Inglaterra, Irlanda, Francia y Alemania. Alcuin, un erudito del reino de Northumbria que servía en la corte de Carlomagno, escribió esto acerca de Lindisfarne. La sangre de los monjes cubría todo el altar y las figuras de los santos en el templo de Dios eran pisoteadas como el barro en la calle. Nunca antes se vio una atrocidad semejante. Los saqueos conmocionaron a la Inglaterra anglosajona y al oeste de Europa, y no es durante los siguientes 200 años. Los vikingos eran conocidos por sus drákar, con los que cruzaban mares y ríos y que les permitían aparecer en cualquier momento en el lugar adecuado. Eran unos individuos peculiares que, en un momento dado, se plantearon que la agricultura no era lo suyo y que tenían que encontrar un modo de vida más rentable. Eran salvajes y fieros,
Aunque en las últimas décadas se ha debatido mucho sobre esto, porque las únicas fuentes de las que disponemos son aquellas que están escritas por gente que sufrió el ataque de los vikingos. Existe la posibilidad de que exageren un poco la dureza de los ataques. De alguna manera, se podría decir que la idea que tenemos sobre la fiereza de los ataques vikingos está influida por las crónicas históricas de las que disponemos. Todas están escritas por monjes. Provienen de la cultura cristiana. Noche y a gran velocidad, y con una potencia sin precedentes para la Edad Media. El joven vikingo Sigurd Björnsson creció en una pequeña aldea de la costa danesa y aprendió a navegar a muy temprana edad. Los adultos le enseñaron la importancia de aprender a manejarse a bordo de un drakkar. Aparecían súbitamente de la nada y asolaban todo lo que encontraban a su paso. Si era necesario, navegaban a contracorriente para poner a salvo las embarcaciones. Los vikingos no atacaban a grupos grandes. Ellos no contaban con más efectivos de los que cabían en un barco, quizás 2. A veces alguno más, pero normalmente atacaban con un solo barco. Desarrollaron técnicas de navegación muy avanzadas para la época. Lo sabemos tras analizar las batallas que consiguieron ganar en el mar, aunque también perdieron algunas, y también fijándonos en sus expediciones y viajes a través de los mares y océanos. Eric el Rojo, por ejemplo, es conocido porque atravesó el océano y llegó hasta el nuevo continente, el continente americano, y más concretamente, Canadá. Sigurd disfrutaba viendo cómo su padre volvía a casa tras un saqueo con un enorme botín y deseaba con fuerza poder participar en ellos. Pero ¿por qué los vikingos abandonaron su hogar en las costas escandinavas a finales del siglo VIII? La pregunta continúa suscitando controversia hoy en día. El joven vikingo Sigurd Björnsson, segundo hijo de la familia, estaba destinado a ser un guerrero. Su periplo comenzó en el siglo X en Dinamarca, más o menos un siglo después del saqueo de Lindisfarne, el más importante de los saqueos que tuvieron lugar en Europa. Pero si quería ser considerado un auténtico vikingo, debía estar a la altura de la reputación de un guerrero. ¿Por qué los vikingos se aventuraron a salir de sus fronteras hacia países vecinos o lejanos? Los historiadores señalan un incremento en su población, más bocas que alimentar junto a un periodo de escasez. Al mismo tiempo, su habilidad para la navegación y la construcción de barcos mejoró rápidamente. Una explicación más que razonable. Sin embargo, es posible que se tratara de un mero oportunismo. Grandes guerreros que atacaban a sus vecinos. Los propios vikingos eran conscientes de ello cuando regresaban a casa con el botín. Sin embargo, los vikingos han pasado a la historia por sus asombrosas tácticas en la batalla.
y no solo por sus saqueos a aldeas, monasterios y conventos. Eran guerreros a los que se les enseñaba a luchar desde la infancia. Y Sigurd Björnsson no era ninguna excepción. Puede que ahora parezca un juego de niños, pero pronto las espadas de madera serían sustituidas por espadas de verdad. Seguramente aprendían a luchar muy temprano, cuando aún eran muy jóvenes. Por ejemplo, sabemos que líderes como Knut, el Grande, participaron en batallas antes de cumplir los 20 años. Harald Hardrada, otro gran líder, fue herido en batalla cuando tenía solo 15 años. De los jóvenes guerreros como Sigurd Björnsson también se esperaba que fueran buenos lanceros. Debían ser capaces de sobrepasar las líneas enemigas con sus lanzas. Y además debían mostrar su dominio del arco y las flechas para cazar. Los torneos de tiro con arco eran muy comunes entre las familias vikingas. Las armas que usaban los vikingos eran jabalinas, arcos y flechas, hachas, así como dagas y espadas, las preferidas de la nobleza. Los vikingos consideraban las espadas como un arma casi mitológica, al igual que los caballeros medievales. Las espadas vikingas son preciosas. Son como una obra de arte. Su belleza radica en su simplicidad y en su decoración. Son un legado muy importante que nos dejaron los vikingos, del que aprendemos cosas sobre el arte y sobre el comportamiento de los seres humanos. Creemos que los guerreros vikingos portaban un escudo hecho de madera con el que se defendían. Quizás estuvieran pintados de colores llamativos y en el centro había un humbo de hierro. Tanto los guerreros de infantería como la caballería utilizaban lanzas. Las fabricaban en grandes números porque eran relativamente baratas de producir. Y por tanto, eran muy populares. Se cree que todos los guerreros portaban una lanza. Algunos autores sostienen que todos los guerreros germánicos usaban lanzas. De hecho, eran tan importantes que se cree que algunas de ellas estaban decoradas con caracteres rúnicos y otras estaban embellecidas con inscripciones mágicas. Otra arma importante era la daga, aunque no era tan común. Se trataba de una especie de cuchillo grande, de tamaño variable. La diferencia con respecto a un cuchillo es que las dagas se fabricaban para ser usadas como arma, y por tanto, la hoja debía ser más pesada y resistente que la de un cuchillo normal. También utilizaban hachas. Las hachas se consideran el arma vikinga por excelencia, pero no sabemos si las hachas que hemos encontrado en tumbas las usaban como arma o como herramienta, por lo que nos falta información al respecto. El arma más cara y compleja de fabricar era la espada. Solo los miembros de los grupos sociales más importantes podían llevar una, que pasaría a formar parte de su armamento habitual. Desconocemos si esas espadas se fabricaban en Escandinavia o en otros lugares. Posiblemente se hacían espadas en varios sitios, pero creemos que las hojas sí eran importadas. Se consideraba que el poseedor de una espada era un guerrero especialmente hábil. Tanto la espada como la vaina que la contenían solían estar decoradas. Algunas de esas espadas tenían nombre propio, lo que indica que eran muy importantes para los guerreros vikingos.
Ya sabemos que los vikingos contaban con un enorme arsenal de armas de asalto, pero ¿cómo se defendían? No todos los guerreros podían permitirse un casco o una armadura, pero todos luchaban con un escudo. Los restos mortales de algunos vikingos presentan heridas en la cabeza y en las piernas, allí donde el escudo no podía protegerles. También servían como camillas improvisadas para transportar a los heridos y a veces eran usados como armas, algo que gustaba especialmente a Sigurd. Llevaban armadura, unas armaduras elaboradas a base de una especie de anillos de metal llamadas cotas de malla. Era una buena manera de protegerse el torso. A los vikingos no les gustaba que la armadura les entorpeciera mover los brazos. Querían poder moverlos libremente. También se ponían pieles y cueros y todo aquello que pudiera protegerles. Pero lo más importante para los vikingos eran dos cosas: el casco y el escudo. Así podían cubrirse casi todo el cuerpo, desde la cabeza hasta las rodillas. Eso es básicamente lo que debe protegerse un guerrero. Si te hieren en el brazo o en la pierna, puedes sobrevivir. Pero si te hieren en el torso, en algún órgano vital o en la cabeza, no sobrevivirás. Los escudos estaban hechos de madera, pero eran muy gruesos y tenían algunas partes de metal. Pesaban mucho. A veces los vikingos juntaban sus escudos con los de sus otros compañeros. Al juntar varios escudos, formaban una especie de parapeto, por así llamarlo, un muro de escudos. Eso protegía a los guerreros en el campo de batalla más que cualquier otra cosa. En la batalla, la primera línea de ataque y defensa era el muro de escudos. En él, el brazo izquierdo de un vikingo sujetaba su escudo y en el derecho su arma. De lo contrario, los escudos no podrían formar el muro. Y por supuesto, la imagen típica de los vikingos que ha llegado hasta nuestros días incluye el famoso casco con cuernos. En realidad, la idea de que los vikingos llevaban esos cascos surgió en el siglo XIX como un intento de idealizar la imagen de esos salvajes guerreros. Encontramos pruebas de esto, por ejemplo, en algunas óperas de Wagner. Llevar un casco con dos cuernos sería muy poco práctico para un guerrero, porque al ponérselo se expondría mucho más en el campo de batalla. Se convertiría en un blanco más fácil para sus enemigos. Las batallas vikingas eran bastante menos románticas que una ópera de Wagner, pero a los vikingos les gustaba contar historias y acompañarlas de bebidas fuertes. Como todos los jóvenes, Sigurd Björnsson comenzó a beber poco después de empuñar un arma por primera vez. Aquí, en el salón de banquetes de un señor feudal, las celebraciones se alargaban durante días, y Sigurd escuchaba entusiasmado las épicas historias de vikingos que le contaban los guerreros, mientras se preparaba para lo que estaba por llegar. En mitad de la sala había una gran hoguera. El anfitrión se sentaba en una silla especial y el invitado más importante se sentaba junto a él. Todos ellos vestían sus mejores galas y los escaldos, los poetas, recitaban poemas e historias acerca de dioses y héroes del pasado. Beber era importante, tenía una importancia social. Incluso existían rituales de bebida. Los vikingos bebían cerveza e hidromiel de un cuerno vikingo. Brindaban, hacían juramentos y daban discursos e incluso en algunas ocasiones
se formaban matrimonios o alianzas. Sigurd soñaba con que sus hazañas serían contadas algún día. Pero al mismo tiempo no mostraba interés por formar parte del equivalente vikingo a las fuerzas de élite, los Berserker. Sigurd no estaba preparado para ello, por mucha valentía que le infundiera el hidromiel. Los Berserker eran mitad hombres, mitad bestias. Al atacar solían aullar como lobos enfurecidos. Peleaban con el torso desnudo, y a veces desnudos por completo o cubiertos con pieles de animales. En el fragor de la batalla, parecían no sentir miedo ni tampoco dolor. Al activar el modo Berserker, comenzaban a asesinar sin compasión, incluso a miembros de su propio ejército. La leyenda de los guerreros Berserker no morirá nunca, pero hay pruebas de que existieron realmente. Las doncellas escuderas eran mujeres guerreras notablemente fuertes. Al contrario de lo que solía ocurrir en aquella época, a las mujeres vikingas se les permitía tener propiedades y divorciarse de sus maridos. Pero no sabemos si luchaban junto a los hombres. Las doncellas escuderas aparecen a menudo en la mitología nórdica y en las obras de arte de aquel periodo. Pero ¿fueron un mito o una realidad? La respuesta es incierta. Normalmente, para saber si unos restos mortales determinados son de un hombre o de una mujer, nos fijamos o bien en los propios restos o bien en los objetos con los que enterraron a esa persona. En la mayoría de los casos, si se encuentran armas en la tumba, se da por hecho que esa persona fue un hombre. Pero recientemente algunos investigadores han demostrado que uno de los esqueletos que se encontraron en Birka, en Suecia, y que se pensaba que correspondía al de un hombre, es en realidad de una mujer. Al volver a examinar los restos humanos de esa tumba, se llegó a la conclusión de que pertenecían a una mujer, lo cual demuestra que las guerreras vikingas sí que existieron, tal y como se sugiere en la mitología y en la literatura. Sigurd ya tiene edad suficiente para participar en celebraciones y también en saqueos, así que sube a bordo de un drácar junto a un grupo de vikingos. Se trataba de embarcaciones siniestras, pero muy bellas. En aquellos tiempos, otear un barco vikingo en el horizonte infundía el mismo miedo que ver un periscopio de un submarino alemán durante la Segunda Guerra Mundial, o más. Porque cuando los vikingos se proponían un objetivo, lo cumplían a toda costa. Hay que tener en cuenta que los vikingos fueron probablemente los mejores constructores de barcos que jamás han existido en el mundo. Construían unos barcos increíbles, sabían cómo evitar que se hundieran, los hacían ligeros y con una gran capacidad de maniobra. Algunos eran muy largos, pero sabían que al hacerlos así tenían que ser más finos, y si los construían anchos para poder usarlos como cargueros, tenían que ser más cortos. Algunos llegaban a medir 30 o 35 metros de largo. A juzgar por algunos barcos vikingos que se encontraron en Roskilde, Dinamarca. A menudo la tripulación llegaba hasta los 50 hombres o más, y por eso eran largos pero de calado corto. Eran muy manejables, pero poco estables en alta mar. Los barcos grandes como el que se encontró en Roskilde, por ejemplo, eran muy largos y estrechos. Contaban con 60 remos a cada lado, es decir, 120 remos en total. Y cada remo lo manejaban varios vikingos, así que en total a lo mejor había 250 vikingos a bordo, incluyendo a los líderes del grupo. Con 250 hombres a bordo, sorprende la facilidad con la que los navíos vikingos surcaban las aguas.
Alcanzaban los 5 o 6 nudos, es decir, los 10 kilómetros por hora, e incluso llegaban a los 7 nudos en condiciones favorables, con picos de hasta 10 nudos. De vuelta en Dinamarca, Sigurd Björnsson se ha convertido en un miembro indispensable de su expedición. Consigue grandes botines en todos los saqueos y ahora disfruta de una armadura nueva y de las mejores armas. Parece que solo le falta encontrar una buena chica vikinga con la que compartir su vida. ¿Pero es eso lo que quiere? Sigurd solo sueña con la gloria y también con hacerse rico. ¿Qué utilidad tiene la guerra? Para empezar, el dinero. De alguna manera, los vikingos eran tan mafiosos como guerreros, puesto que en el siglo X establecieron las primeras redes de protección del mundo. Se llamaban Denegel o a veces Heregel, y se trataba de un tributo impuesto por los daneses en la Inglaterra anglosajona. Al pagarlo, los nativos se aseguraban de que no serían el objetivo de los vikingos en su próximo saqueo. El Dengeld era un impuesto más flexible de lo que se cree. Se pagaba para que los vikingos no saquearan un lugar determinado. Era dinero a cambio de protección. También lo pagaban algunos vikingos a otros vikingos para que estos protegieran sus aldeas o sus tierras. Al final se reduce a eso, vikingos que protegen a los suyos usando su gran capacidad militar y sus habilidades para el combate. Pero por muy flexible que fuera, quienes no pagaban habrían de sufrir las consecuencias. Conocemos ejemplos famosos de tributos que no se pagaron a los vikingos. Una de esas historias ocurrió en el año 1012, cuando los vikingos llegaron a Canterbury. Los vikingos sitiaron la ciudad y pidieron que se les pagara el tributo. Los habitantes de Canterbury pagaron el tributo, pero los vikingos hicieron prisionero al arzobispo y pidieron más dinero para liberarlo. Parece que el arzobispo no quería pagar más dinero. Y en una de sus celebraciones, mientras estaban borrachos, acabaron matándolo. Situaciones así servían para que los vikingos se aseguraran de que todo el mundo pagaría el impuesto. Los vikingos se hacían más fuertes y sus peticiones no dejaban de aumentar. Dicho de otra manera, en el año 990, el Denengel se estableció en 11.500 onzas de plata. 22 años después, esa suma aumentó un 5.000%, hasta llegar a las 650.000 onzas de plata. Los vikingos, además de saqueadores, formaban ahora un grupo organizado que ofrecía protección a diversas comunidades. Sigurd no sentía reparo alguno a la hora de cobrar el Denegel, ni tampoco a la hora de ejecutar a aquellos que no lo hacían. De hecho, disfrutaba con ello. Pero los vikingos, además de piratas, saqueadores y recaudadores, eran también exploradores. Fueron los primeros europeos en llegar a América del Norte, llegando a establecer allí pequeñas comunidades.
En ocasiones, después de saquear un lugar determinado, los vikingos se establecían allí. Por ejemplo, en las Islas Orcadas o las Islas Shetland, las Islas Feroe o incluso en Islandia, desarrollaron habilidades para la agricultura, cosechaban sus propios cultivos y cuidaban de su ganado. Podrían llevar una vida tranquila, sobre todo si se convertían al cristianismo. Al abrazar el cristianismo, empezaron a establecerse en comunidades pequeñas y fueron capaces de sobrevivir practicando un estilo de vida menos militar, por así decirlo. Pronto, al final del siglo X, la mitad del norte de Inglaterra era anglo-escandinava. Existían muchas comunidades de vikingos. De hecho, algunos creen que los irlandeses son pelirrojos a causa de los daneses, porque muchos de ellos se establecieron en Irlanda e incluso fundaron la ciudad de Dublín. Por tanto, los vikingos, al contrario que otros pueblos saqueadores, tenían tendencia a expandirse. También había vikingos en la zona que ahora conocemos como Rusia. A los vikingos que habitaron las zonas de Rusia y Bulgaria o los alrededores del río Volga se les conoce como varangios. Los vikingos escandinavos viajaron mucho. Esto es la ensenada de las Medusas. Un asentamiento vikingo en territorio canadiense fundado hace más de 2000 años. Desde el asentamiento de la ensenada de las Medusas, los vikingos continuaban con sus exploraciones y su búsqueda de recursos. Por ejemplo, allí se encontraron nueces blancas. Sabemos que esas nueces crecen a unos 800 kilómetros al sur de aquel lugar, lo que significa que los vikingos pasaron por allí durante sus viajes. El periodo más activo de la era vikinga tuvo lugar entre los años 780 y 1070. No sabemos con exactitud por qué pararon después de 2 siglos de actividad frenética. ¿Fue porque los botines comenzaron a escasear o porque establecieron asentamientos en varios lugares? Quizás tuvo que ver el hecho de que en Normandía surgió un gobierno fuerte o que la cristiandad comenzó a coger peso. A mitad del siglo XI el cristianismo se había expandido mucho. El motivo no está claro. En el año 2018, un mapa de ADN reveló que la sangre vikinga se extiende por toda Gran Bretaña e Irlanda. A la ciudad de Dublín se la conoce como la ciudad vikinga. ¿Quién sabe? Tal vez usted mismo lleve la sangre de los guerreros vikingos sin saberlo. Es indudable que la genética vikinga existe por todo el norte de Europa. La mayoría de los idiomas que surgieron allí utilizan palabras vikingas con frecuencia. Y en cuanto a la gastronomía, posiblemente no conoceríamos el salmón de no haber sido porque los vikingos lo consumían cuando dejaron de ser cazadores y recolectores. Aunque las exploraciones de los vikingos hacia el oeste son muy conocidas gracias a las leyendas, sus viajes por el este no lo son tanto. Una noche en el salón de celebraciones, la tribu guerrera de Sigurd entabló relación con un visitante que traía baratijas del este, de un lugar tan lejano como Constantinopla. Sigurd no es capaz de quitarle la vista de encima a este exótico desconocido. Aunque va vestido de una manera muy extraña, él también es un vikingo, un varangio para ser exactos. Un vikingo del este. Los varangios fueron vikingos que vivieron en los siglos IX y X y que viajaron por lo que ahora se conoce como Rusia, Bielorrusia y Ucrania. La diferencia entre los vikingos del este y los del oeste es básicamente que los del oeste, aquellos que habitaron Dinamarca y Noruega, colonizaron la parte oeste del mundo que se conocía entonces, mientras que los varangios, que provenían sobre todo de Suecia, colonizaron la parte oriental de Europa.
Obtuvieron su nombre de los pobladores de todos aquellos lugares de la región de Novgorod. Allí los varangios establecieron el primer estado vikingo. Sigurd siente curiosidad por el mercader y por las historias que cuenta sobre los varangios. Estos vikingos del este dominaban el estado antiguo de la Rus de Kiev, la actual Ucrania, pero también se extendieron por el Mediterráneo. En Constantinopla, la Estambul actual, formaron la Guardia Varega, que servía al Imperio Romano. La Guardia Varega estaba formada por un grupo de vikingos del norte. No eran todos escandinavos, también había algunos anglosajones y franceses. Básicamente eran mercenarios que se incorporaron a esa guardia por distintas razones. Según las leyendas, algunas de esas razones eran el castigo por haber cometido un crimen o una traición. Tal vez huían de sus lugares de origen y en la guardia podían conseguir un buen trabajo. Eran guerreros fuertes, de élite, que formaban parte del ejército bizantino y que suponían, de hecho, una gran ayuda para este. Probablemente, la Guardia Varega recibía sus armas del propio ejército bizantino. Les proporcionaban cascos con cotas de malla para proteger el cuello y también armaduras de escamas distintas de las que usaban los vikingos escandinavos. Aunque la mayor diferencia se observa en los escudos. No eran escudos redondos, sino escudos de lágrima, más grandes y largos, que protegían una mayor superficie del cuerpo. A Sigurd le fascinaba la historia de la Guardia Varega, esa élite de guerreros al servicio del Sacro Imperio Romano. Soñaba con visitar Constantinopla algún día. Tal vez esté más cerca de conseguirlo de lo que cree. Sigurd Björnsson flirteó demasiado con la prometida de otro guerrero y acabó con la cara llena de hidromiel. Había sido retado y Sigurd no rechazó el duelo. La forma tradicional de resolver estos conflictos no consistía precisamente en lanzar una moneda al aire. El Holmgang, o juicios por combate vikingos, era la forma aceptada por la comunidad para solucionar esos problemas. El hombre que resultara vencedor sería el justo ganador, porque así lo han querido los dioses. Y era muy práctico, porque los Holmgang consistían en combates a muerte, por lo que el perdedor no viviría para contarlo. Holmgang significa literalmente
ir a una isla. La fuente de la que obtuvimos más información al respecto es la saga de Cormac. Sabemos que lo que hacían era extender una gran capa en el suelo, cuyo tamaño era de 3 cuadrados de un pie para cada luchador. Después ponían una vara de avellano en cada esquina, y de ahí el nombre que se le daba a esa zona, el campo del avellano. También hacían sacrificios antes del duelo y rezaban unas plegarias. Entonces comenzaba el combate. Cada luchador podía usar 3 escudos. Un ayudante sujetaba los escudos durante la pelea, contribuyendo así activamente a la misma. Cuando todos los escudos eran destruidos, los luchadores solo podían combatir utilizando sus armas y sus armaduras. El que era retado tenía el derecho de golpear primero. Cuando alguien era herido, existía la posibilidad de detener el duelo o de seguir adelante. Pero siempre debían limitarse a pelear sin salirse de la capa. Al final Sigurd se proclamó vencedor, pero pronto sufriría las consecuencias de su victoria, pues la familia de la víctima gozaba de gran influencia dentro de la jerarquía vikinga, y comenzó a presionar a Sigurd para que abandonara la aldea. Puede que sea el momento de viajar hacia el este. En el siglo X, el mundo vikingo cubriría un territorio muy extenso. Los guerreros vikingos sabían cómo extender sus alas. Montados en sus navíos, los hombres del norte invadieron Inglaterra 2 veces. Llegaron hasta el río Volga y hasta las actuales Ucrania y Rusia. Pero entonces, a mediados del siglo XI, la era vikinga alcanzó un abrupto final. ¿Por qué? La razón principal por la que se acabó la era vikinga está relacionada con el desarrollo del continente europeo durante los siglos X y XI. En un momento dado, los vikingos decidieron establecerse en un lugar para fundar su propio estado. Esto ocurrió en lo que actualmente es Normandía, que es una región al norte de Francia que recibe su nombre precisamente de los hombres del norte, de los vikingos que se establecieron allí alrededor del siglo X. Trabaron una especie de alianza con Carlos III, el Simple, rey de Francia Occidental, y decidieron establecerse allí bajo el mandato de su propio líder, Rollo. Nadie sabe si los vikingos esperaban persistir durante mucho tiempo, o si llegaron a planteárselo siquiera. La mayoría de los guerreros vikingos no llegaban a viejos. Los vikingos creen que tras morir, los guerreros más valientes llegaban al Valhalla, donde pasaban los días peleando los unos con los otros y las noches bebiendo vino, comiendo y cantando, acompañados de sus mujeres. Y al día siguiente harían exactamente lo mismo. Para ellos, la vida consistía en superar las adversidades y celebrar las victorias. Pero si la batalla se torcía, pelearían hasta el último minuto y abrazarían una muerte honorable para seguir viviendo en la otra vida. Así vivían los vikingos, así vivían los guerreros. Eran un cuerpo de élite, un cuerpo especial militar. Tal vez no en un sentido de técnicas de batalla, ni en un sentido tecnológico o de liderazgo, pero sí en el sentido de que ellos creían en el honor de combatir. Eran guerreros y probablemente lo que les han enseñado a guerreros de otras épocas es la importancia del factor sorpresa y de la valentía de no rendirse nunca. Y como civilización más allá de las batallas, sobresalían en su habilidad para adaptarse a cualquier situación y en la manera que tenían de incorporarse a otras civilizaciones.
Pero ¿qué ha sido de Sigurd? Tras ganar su juicio por combate tuvo que afrontar las consecuencias. Si se quedaba en su aldea, viviría mirando siempre por encima del hombro, esperando la venganza de algún familiar de su víctima. Y así, recordando las historias sobre Oriente que tanto le habían fascinado, Sigurd decidió viajar hasta Constantinopla. Su intención era unirse a la Guardia Varega, el ejército personal del emperador romano en Constantinopla. Estambul, la antigua Constantinopla. Al observar hoy la ciudad y su atmósfera islámica, no parece un lugar en donde una vez vivieran vikingos. Dejamos a Sigurd a su llegada a la ciudad, esperando unirse a la Guardia Varega. Se encuentra en una encrucijada, es más mayor y más sabio, pero sigue convencido de que morir en la batalla es la única manera de vivir.